Aquí en Guatemala, por ejemplo, le echamos la culpa a azucarera de Guatemala. Porque en el tiempo de la zafra le meten fuego a todo eso. El 2011, como le dije, que viene la empresa Palma, que no conocíamos quién era. En el año 2005, bueno, Champerico en sí es invadido por los monocultivos, específicamente más la caña de azúcar, donde nos llega a talar totalmente todos los árboles, toda clase de árboles, árboles que tenían 50, 60, 70 años de vida. No solo están violando nuestros derechos como seres humanos, sino que también nos están matando a pausa a través de las agroindustrias, con la contaminación del medio ambiente. Que nos va a perjudicar a todos porque si el agua se termina, ¿qué vamos a tomar? Entonces, eso ha sido lo que nos ha hecho tomar conciencia nosotros en contra de la minería, porque sabemos las grandes cantidades de agua que consumen, la contaminan y ya empezó a escasear. Cuando ellos empezaron a trabajar, empezó a escasear el agua. Por donde quiera que va la agricultura abriéndose brecha, ¿verdad? Entonces, por donde quiera tiene tapados los caminos. El último recurso que se le ocurre es, bueno, probar otro rumbo, probar otro lugar, probar otro departamento o poder probar a ver si cruzo a Estados Unidos.